Bendiciones a todos, los saludo con la paz de nuestro Señor Jesús. Espero que estén pasando una semana bendecida por nuestro Señor, guiados por Él en todo lo que hacen. Y vamos a prepararnos para este culto especial del día de hoy. Vamos a entrar en oración y agradecerle a nuestro Dios por todo lo que Él nos da. Gracias, Señor, te damos por tu infinita bondad, por tu misericordia, Señor, con nosotros. Moldea nuestros corazones, guíanos, Señor, a través de tu palabra, para que podamos, Señor, aplicarla en nuestra vida diaria. Gracias te damos por cada familia que está reunida hoy, escuchando tu palabra. Que seas tú el que esté hablando a través de tu sierva. Moldéanos, Señor, capacítanos, Señor, para llevar y practicar el Evangelio de Cristo a todos. Amén. Vamos al texto básico para la palabra de hoy, que se encuentra allí en Gálatas 1, versículos 7 y 8. No hay otro evangelio, sino que hay algunos que los perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo les anuncia otro evangelio diferente del que les hemos anunciado, quede bajo maldición. Glorias a Dios por esta palabra. Pablo, ahí en su carta a los Gálatas, difunde la necesidad de creer y practicar el Evangelio de Cristo. Y esto aplicado a nuestros días de hoy es un tema muy actual, una problemática muy actual. ¿Por qué razón? Por alguna razón hoy en día hemos creído que el Evangelio es algo que necesitan los no convertidos, que necesitan para poder entrar en el reino de Dios. Y para nosotros, que ya somos salvos, se ha vuelto algo prescindible, algo que una vez que fuimos salvos, lo dejamos allí aparte. Y eso es muy preocupante, porque los no cristianos, de hecho, necesitan del Evangelio para poder entrar en el reino de Dios y ser salvos. Pero para nosotros, cristianos, es imprescindible que vivamos ese Evangelio como hijos de Dios, como cristianos que somos. ¿Por qué Pablo se vio en la necesidad de explicar el Evangelio a los Gálatas, a cristianos ya practicantes? Porque los cristianos necesitamos del Evangelio para nuestra vida cristiana diariamente. Los Gálatas fueron salvados a través del Evangelio, pero a través de la enseñanza de falsos maestros estaban tratando de vivir una vida cristiana sin el Evangelio. Timothy Keller dice que el Evangelio es el abecedario de la vida cristiana. Él no es solo la forma en la que uno entra en el reino, sino que es la forma en que uno vive como participante del reino de Dios. El Evangelio es insustituible. Cuando pensamos que el Evangelio es útil y necesario para la conversión, pero prescindible para la vida cristiana diaria, reemplazamos los principios de vida y de piedad expuestos en el Evangelio por invenciones de nuestra propia mente. Si no es el Evangelio el que guía nuestra vida en este mundo para Dios, cualquier otra fuente lo hará. La salud espiritual del cuerpo de Cristo, que es su iglesia, depende de la enseñanza permanente y consistente del Evangelio. Diariamente somos bombardeados a través de diferentes medios por nuevas doctrinas, nuevas invenciones del mundo que quieren minar nuestra mente. Mantengamos el Evangelio siempre presente en nuestra vida cristiana diaria. El Evangelio, tal como lo enseña nuestro Señor y los apóstoles, es tan importante que nadie puede modificarlo, revisarlo, ni siquiera un apóstol o un ángel, porque Pablo mismo dijo en el versículo 8 que ni él ni un ángel podía modificar el Evangelio de Cristo. Esto demuestra que el Evangelio no es modificable o adaptable, y lo mucho que debemos velar y cuidar por su pureza, rechazando cualquier añadidura, porque cambiar el Evangelio a lo más mínimo significa perderlo completamente. La nueva enseñanza añadida no puede ser llamada de Evangelio. Es importante que busquemos aprender del Evangelio de Cristo,
para no ser llevados, como dice la palabra, como vientos, por todo viento de doctrina que quieran imponernos. Cualquier cambio en el Evangelio es de hecho una perversión que debemos repudiar. Si fuimos verdaderamente regenerados, si se nos ha dado un nuevo corazón, con una nueva mente, con un cambio de dirección, el Evangelio de nuestro Señor va a ser algo que practiquemos en nuestra vida diaria. Cualquier transformación radical en el Evangelio nos va a prender una alerta de decir, no, esto no es el Evangelio de Cristo. Estemos alerta, porque hay muchas doctrinas hoy en día, muchas religiones, si se le puede llamar así, que buscan adaptar el Evangelio. Necesitamos proclamar el Evangelio a aquellos que están perdidos, pero sin olvidarnos que también necesitamos conocer el Evangelio y vivirlo de acuerdo con la gracia que se nos da día tras día. El Evangelio es demasiado valioso como para dejarlo ser adaptado o modificado por cualquier invención del hombre. Sin el Evangelio caemos en el legalismo o en el libertinaje. Nos convertimos en presa fácil de falsos maestros con enseñanzas destructivas, con graves consecuencias, no solo para nuestra vida acá, sino para nuestra vida eterna. Tengamos cuidado y no dejemos que personas que no están comprometidas con el Evangelio de nuestro Señor tengan acceso a nuestro corazón para influenciar y dirigir nuestras vidas. Si aún no conocemos el Evangelio, o si lo conocemos pero no lo practicamos diariamente, necesitamos urgentemente reevaluar nuestra vida cristiana. Solo el Evangelio de Cristo es aquel que nos permite vivir una vida cristiana que agrade a nuestro Señor y seamos como luminares en el mundo, como dice la palabra de Dios. Que Dios los bendiga y tengan un bendecido fin de semana.